Los Marcados es la quinta entrega de la saga, pero no es considerada estrictamente una secuela, sino más bien una especie de spin-off dentro del mismo universo. Descubre esto junto a los mejores detalles y curiosidades de Actividad Paranormal Los Marcados. Información cargada, comencemos. Continuamos con esta serie de videos analizando la saga de películas de Actividad Paranormal. En pantalla verás a color las películas ya analizadas, incluyendo la de este video, y en blanco y negro quedan las que faltan por analizar. La película inicia en la ceremonia de graduación del protagonista, Jesse, el 12 de junio del año 2012. Esta vez la historia está ambientada en Oxnard, California. Esta película en ocasiones se aleja bastante del concepto original de la saga. Es como si fuera un autocontenido que muestra un punto de vista diferente, aunque todo esto ocurre apenas el año siguiente a los acontecimientos de la cuarta entrega. Igual yo creo que es algo evidente desde el título. Hasta la 4, los nombres eran una continuación numérica, con Actividad Paranormal como sufijo. Actividad Paranormal 1, 2, 3 y 4. Esta, que sería oficialmente Actividad Paranormal 5, de plano quita el número y acompaña Actividad Paranormal de un título original, en este caso Los Marcados. Entonces es bastante confuso porque los acontecimientos son muy cercanos a los de las anteriores entregas. No se presenta una trama radicalmente alejada como para considerarse un spin-off estrictamente, cuya característica principal es que se centra en personajes secundarios o tramas que no eran el foco central de la historia base. En Los Marcados, la historia se aleja de la familia original en la mayoría de la trama, pero lo mismo pasó en la cuarta. Pero Los Marcados no se considera una secuela, aunque lo parezca. Pero bueno, el regreso de Ali Ray, después de que no supimos más de ella al final de la segunda película, porque ella estaba de viaje cuando ocurrió todo el clímax, así que se salvó. Aquí reaparece, pero esta vez es una experta en el aquelarre. Se le ve más madura, no solo de apariencia, sino que se nota que ya sabe de lo que se está enfrentando. Quizá por protección o por cualquier motivo, se informó al respecto, y es quien, como a mitad de la película, nos cuenta a nosotros y a los amigos del protagonista todos los pormenores del modo de actuar del aquelarre. El primer detalle que menciona es el significado dentro de la saga del bendito triángulo con el círculo adentro. Lo llama algo así como el símbolo de las parteras. Así que nada de lo que yo había investigado o lo que habían revelado logró atinar a esa información tan específica. Igual es un punto a favor de la solidez del universo construido en Actividad Paranormal, porque se explican parte de los símbolos vistos en pantalla de manera oficial, además un símbolo muy importante. Y bueno, también se menciona que las parteras marcan a los objetivos desde antes de nacer. Esta información puede ser muy reveladora, y ojalá así lo sea, porque además refuerza una idea que sigue dando vueltas en mi mente, y es que la nana en la segunda película, la infame Martín, era una infiltrada del aquelarre en la casa. Esta película es del año 2014. En ese momento las redes sociales ya estaban bastante establecidas, y el formato de videoblog había empezado a filtrarse en nuestra cultura, haciendo que cada vez más las películas con formato de metraje encontrado funcionaran de una manera más orgánica, y eso pasó con Actividad Paranormal Los Marcados. Para el 2014, internet estaba nutrido por clips sin contexto, de personas grabando la cotidianidad con el simple hecho de crear el registro, el archivo, y de paso compartirlo con algunas personas y amigos en redes. En la película, cuando el protagonista adquiere poderes kryptonianos, lo primero que hace es grabarlo y publicarlo en redes, algo que yo creo que la mayoría haríamos si tuviéramos de la nada habilidades especiales, sobrenaturales, físicas, superpoderes, etc. Así que en teoría, el metraje encontrado, con detalles como los de las redes, si se incluyen de manera correcta y sutil, maximizan el resultado de que el espectador empatice con los personajes y potencialmente tenga las mismas inquietudes. Pero esto se debe complementar con algo que posiblemente falló en Actividad Paranormal Los Marcados, y son las actuaciones. No solo el protagonista, la mayoría de los personajes tenían un nivel actoral bajo para el contexto. No necesariamente es que sean malos actores, más bien su registro no se alinea con el tono pseudo documental del metraje encontrado, rompiendo la ilusión de realidad propia del formato. Sin ir muy lejos dentro de la misma saga, Mika y Katie se carrean toda la primera película con sus actuaciones. Lo hacen muy bien, se siente muy convincente, y también eran actores desconocidos para el momento, pero son un ejemplo destacable de actuación para el contexto del formato y dentro de la misma saga. Algunos de los efectos especiales de esta película son dignos de película de superhéroes, y no es por desprestigiar el cine de superhéroes, el cual he disfrutado en múltiples ocasiones. Entonces no es cuestión de calidad, sino de nuevo de contexto. El momento donde Jesse descubre que tiene habilidades físicas especiales por el formato incluso me recordó a las
escenas de cuando están descubriendo sus habilidades en la película Chronicle. Entonces más bien es un buen ejemplo de una buena técnica aplicada en el contexto incorrecto. Y sí, esta película dentro de una perspectiva amplia es cine de superhéroes y se puede etiquetar dentro de una especie de subgénero que sería algo así como superpoderes en un contexto realista, donde las intenciones de quienes adquieren los poderes no son necesariamente heroicas. También podríamos hablar de películas como Donnie Darko, Brightburn, Limitless o incluso Matilda. Pero bueno, para no desviarme más, son ejemplos de películas donde el contexto se presta para incluir ese tipo de efectos especiales sin tener en cuenta las demás variables aquí mencionadas para lograr una buena película de terror. ¿Qué es la situación específica de este análisis? Es un tema que me desencanta mucho en una película de terror, y es que ya no solo es por gusto, sino objetivamente. Incluso cuando estaba menos acostumbrado a ver películas de terror y me asustaba hasta con el comercial del Exorcista, incluso en esa época ver una película con malos efectos no me daba nada de miedo, me aburría mucho. Es algo que le quita mucho potencial a los sustos, y el problema con los sustos forzados o fuera de contexto es que no trascienden y no se anclan al subconsciente. Todo buen cineasta de terror, ya sea por encargo o en un trabajo autoral, debería aspirar a generar una sensación de miedo memorable, y entiendo que Actividad Paranormal no sea cine de autor, pero hasta el momento lo venían haciendo todo muy bien. El miedo no proviene de lo que ocurre, sino de lo que podría ocurrir, del conocimiento parcial, de la anticipación o la pérdida de control en el entorno o en la psique. Y no es que sea la única manera de hacerse, o que no se pueda retratar a la amenaza sin que sea efectivo o memorable, y Los Marcados quiso trascender, pero sin criterio, y no fue por falta de recursos. Cuando se abandona el lenguaje del suspenso por espectáculo vacío, el terror deja de dar miedo. El acto final es de lejos lo mejor de toda la película. Se recupera el tono característico de la saga, y aunque las actuaciones sean igual que durante el resto de la película, el clímax está lleno de tensión y revelaciones sustanciales, aunque aún inconclusas, pero que ayuda bastante a cerrar una experiencia que parecía algo disonante, aunque sea un spin-off. La revelación más importante del final de la película es la introducción oficial de los viajes en el tiempo y las dimensiones, esa especie de teletransportación a través de portales, lo que nos dejó uno de los mejores momentos de toda la saga, y es la otra perspectiva de lo que pasó en la noche del final de Micah en la primera película, con una Katie que sigue siendo espectacularmente aterradora, la mejor de toda la franquicia, incluso cuando no está en el modo endemoniado. En la escena en cuestión, cuando grita desde la cocina y Micah baja hacia su final, es el mejor momento de Los Marcados. En conclusión, Katie carreando de nuevo completica toda la saga de Actividad Paranormal en sus hombros. En cuanto a simbología, esta película no profundizó demasiado, más allá de lo que nos contó Ali Ray, donde básicamente el único símbolo que explicó fue el del triángulo con el círculo adentro. Al final, en una habitación que claramente estaba dispuesta para un ritual, aparecen símbolos familiares en la película, como el bendito triángulo. También está el cuadro del hombre misterioso junto al unicornio, el mismo que habíamos visto en el final de la tercera película, que es bastante característico, bastante misterioso, y aún no se revela nada de información. Esperemos que sí se explique y esperemos que sea Toby, a ver si adivino algo en esta saga. Bueno, también hay un pentagrama, pero esto es más normal de la connotación de la escena. Y eso es todo por este video, muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Ya vamos avanzando bastante en la saga de Actividad Paranormal, faltan muy pocas. Por lo pronto, yo soy Mateo y te veo en el próximo video.